Bendiciones, hoy martes 22 de julio del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, no dudes, cuando venga la incredulidad, repréndela. Es que tenemos que aprender a reprender ese espíritu de incredulidad que nos lleva a tener duda, nos lleva a tener falta de fe en Dios y en su palabra. Una persona con un corazón que se niega a creer en las promesas, en la enseñanza de Dios, a menudo va agarrado de la desobediencia y se aparta de Dios. Tenemos que aprender a creer a Dios y a su palabra. Entonces, cuando el Señor dice no dudes, es porque el que duda es semejante a las ondas del mar. La incredulidad implica rechazar la verdad revelada por Dios, y además cuando una persona duda no puede ver la gloria de Dios manifestada de una manera sobrenatural. En el libro de Mateos 14 está la historia cuando Jesús anda sobre el mar y vemos como uno de sus discípulos que había caminado con él dudó, y en lugar de reprender la incredulidad, él se dejó llevar por la duda. Dice el libro de Mateos 14:22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mire que la duda nos lleva a nosotros a perder las bendiciones. Vemos como Pedro, ¿verdad? Cuando vio que era Jesús, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Porque cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, ¿verdad? Tenemos que aprender a creer, pero siempre va a venir la duda, siempre va a venir la duda. Y si usted no reprende esa incredulidad, esa duda que viene a nuestra vida, no podemos seguir caminando por encima de las circunstancias. La Biblia advierte que la incredulidad puede llevar a la pérdida de la salvación de un corazón endurecido, ¿ok? Y vemos cómo Pedro, que descendió, dice la palabra, descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es decir, que Pedro caminó, Pedro experimentó el caminar sobre las aguas. Pero dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Porque cuando usted pone su mirada en las cosas de este mundo, en el problema, en las circunstancias, y desenfoca del poder de Cristo, usted va a tener miedo. Por eso el autor de Hebreo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque cuando quitamos la mirada de él, dudamos, tenemos miedo, ¿ok? Empezamos a dudar del poder de Dios. Pedro tuvo miedo cuando vio el fuerte viento y comenzó a hundirse y dio voces y dijo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda lo llevó a hundirse. La duda nos lleva a no ver el milagro, a no ver la bendición que Dios nos está dando, ¿ok? Y dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron al Señor, porque la duda nos lleva a que nosotros no podamos ver la gloria de Dios. Si usted hace una concordancia de esta palabra con el resto de muchas palabras que están dentro de la Biblia, vemos que la duda, la incredulidad nos lleva a perder las bendiciones. La incredulidad del pueblo de Israel, que dudó de la capacidad de Dios para llevarlos a la tierra prometida, resultó
su peregrinación de 40 años en el desierto y la muerte de muchos de ellos. Un viaje que duraba 11 días, tardó 40 años. ¿Por qué? Porque dudaban del poder de Dios, porque eran incrédulos, porque realmente no estaban alineados a lo que Dios le dijo. No creían ni a Dios ni a su palabra, ni creían a los profetas que Dios había mandado. Vemos también otro ejemplo que podemos encontrar, el padre del muchacho endemoniado en el libro de Marcos 9:23, un padre que aunque deseaba que Jesús sanara a su hijo, reconoció su propia falta de fe y clamó cuando Jesús le dijo, ¿tú crees? Él dijo, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces, cuando usted es una persona incrédula, cuando usted duda, usted se aparta de Dios, porque la incredulidad puede llevar a una persona a alejarse de Dios y de su voluntad, ¿ok? Usted, cuando está dudando, puede tener, mire, hermano, esa desobediencia allí que está mandando. Y la Biblia advierte que los que rechazan la fe en Cristo no recibirán la vida eterna. Por eso usted tiene que acercarse a Dios en oración y buscar ayuda de Dios para fortalecer la fe y para superar la duda. Y cuando te venga a tocar la puerta la incredulidad diciendo que no vas a poder pagar lo que debes, cuando venga la incredulidad y te diga que que esa enfermedad no va a poder, mire, salirse de tu cuerpo, de que te vas a morir, de que esto, de que lo otro, tú tienes que reprender. El acercarnos a Dios en oración nos va a fortalecer en fe para superar la duda. El leer la palabra, cuando usted estudia las escrituras para conocer mejor a Dios y a sus promesas, usted se fortalece en la fe, porque cuando usted ve lo que Jesús hizo, cuando usted ve lo que Dios, cómo Dios se movió, cómo el Señor ha hecho milagros sobrenaturales. Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre. Dios no cambia, Dios no varía. Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Entonces, por eso le tenemos que creer a Dios y a su palabra. Y cuando buscamos tener comunión con Dios, recibimos ánimo y apoyo de nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo nos va a llenar de esa fortaleza que necesitamos. Y si nos reunimos con hermanos que también conozcan la fe, que sean de aquellos que están llenos de fe, esos hermanos nos van a animar, nos van a dar el apoyo. Me encanta esos amigos de aquel hombre paralítico que vieron que Jesús estaba allí y como no podían entrar por esa puerta porque estaba llena de gente también esperando su milagro, los amigos de este hombre paralítico se montaron por encima del techo, abrieron un agujero y bajaron al paralítico en una camilla. Unos amigos así es lo que tenemos que tener para recibir ánimo, para recibir apoyo, para poder creerle a Dios. Pero también tenemos que confesar las dudas, ¿ok? Renunciar a toda duda, a toda incredulidad, no tener miedo de admitir las dudas y buscar el consejo de personas que tengan mayor fe que nosotros. Usted cada día tiene que decir, Señor, yo renuncio a la incredulidad, Señor, yo renuncio a la duda que me está llevando a estar allí, mire, con miedo, que no me permite ver la gloria de Dios, porque el que cree, mire, va a ver la gloria de Dios. Dice la palabra, dichosos los que creen sin haber visto, ¿ok? Pero hay unos que dudan del poder de Dios. Tomás dudó del poder de Dios. Dice el libro de Juan 20, que Tomás dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela a mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados de los que no vieron y creyeron. Porque Tomás también estaba apoderado de él la duda, la incredulidad. Ok, era una persona incrédula. Es del tipo de gente que dice, yo tengo que ver para creer. No, nosotros tenemos que creer para poder ver lo que Dios te está haciendo. Entonces necesitamos renunciar a toda duda, reprender todo espíritu de incredulidad, porque cuando dudamos del poder de Dios, no vemos la gloria. Santiago dice que tenemos que pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otro. Porque cuando usted duda, usted anda como una persona de doble ánimo. Por eso necesitamos tener
fe. Y Jesús dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea que Jesús comparó la fe con ese grano de mostaza. Entonces nosotros necesitamos creerle a Dios, creerle a su palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces hoy tenemos que decir, Señor, yo renuncio a toda duda, yo reprendo todo espíritu de incredulidad en mi vida. Tu palabra dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hoy, Padre, creo a ti, a tu palabra. Dios mío, reprendo esa incredulidad que me ha llevado a dudar del poder de Dios para ver los milagros que tú tienes para mí. Señor, hoy yo declaro, decreto y establezco que la duda y la incredulidad se van de mi vida en el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús. Amén.